Hola Pedro, me llamo Martín. Yo vengo a hacerte algunas preguntas sobre los niños, pero dímelo claro y fácil para que yo y los más de 8 millones de niños españoles te entendamos. Y no vale enrollarse, ¿eh? ¿Qué querías ser de mayor cuando eras pequeño? Pues muchas cosas, como tú me imagino. Jugador de baloncesto, profesor y luego político. Y fíjate, al final la vida me ha dado la oportunidad para poder hacer las tres cosas. Jugué al baloncesto hasta los 20 años, luego he sido profesor en la universidad y ahora soy político. ¿Una travesura que recuerdes? Muchas. Tengo un hermano que tiene un año menos que yo y, en fin, las veces que hemos roto cosas en casa y las hemos escondido para que mis padres no se enteraran y al final se acababan enterando, como imagino te habrá pasado a ti, muchas. En fin, no tengo una solo, tengo muchísimas, pero siempre tienen mucho que ver con cosas que mi madre me decía no rompas y acababa rompiendo. ¿Alguna vez fuiste delegado de clase? Lo fui un año, sí, lo fui un año y me gustó. Pero vamos, eso nada tiene que ver con haber hecho política. Hay niños que se quedan sin casa cuando sus padres se van del trabajo y no pueden pagarla. ¿Qué vas a hacer para ayudarles? Lo primero, que no se vayan de sus casas. Al final, donde tienes los juguetes, donde tienes tu cama, donde has jugado con tus amigos y con tus amigas, es en tu hogar. Y por tanto, lo que tenemos que hacer desde la política es que no dejes el hogar, no haya opciones para que se pueda dejar el hogar. Y el Estado lo que tiene que hacer es ayudar a las familias que están sufriendo esos problemas, hablando con los bancos, intercediendo con ellos para que no se les desahucie, y en caso de que al final no haya otra opción, darles una vivienda que ahora esté vacía y que puedan siempre tener un hogar donde poder dormir, donde poder vivir y no estar en la calle. Cada vez hay más niños que van a comedores sociales porque en su casa no pueden hacer la compra. ¿Qué vas a hacer para ayudarles? Lo primero, abriendo muchos comedores escolares para que los niños y las niñas podáis tener, pues ya sabes lo que te dirán tus padres, no solamente el desayuno, la comida y la cena, sino que también la merienda. En fin, que los niños y las niñas pues podáis comer para poder crecer, y eso lo tienen que garantizar, si no pueden ser las familias porque no tienen ingresos, pues que lo puedan hacer los ayuntamientos, el Estado en su conjunto, abriendo los comedores escolares en los colegios de tu ciudad. Mi madre ha dejado de trabajar porque mi hermanito no tiene plaza en la Guardia. Decís que vais a popularizarla. ¿Qué es eso? ¿Que mi hermanito va a poder ir gratis? Pues algo así. Al final nada es gratis en la vida y se paga a través de impuestos. Pero lo que queremos es que todos los niños y las niñas desde 0 hasta 18 años tengan la opción de ser educados y que no tengan que pagar por ello. Hay muchísimas familias, por ejemplo mi caso, yo tengo una niña de 10 años, otra niña de 8 años, mi mujer, su madre trabaja, yo trabajo, y claro, en muchas ocasiones hay familias que no pueden conciliar, como se dice, la vida familiar con la vida en el trabajo, y al final uno de los dos tiene que renunciar a trabajar, y por lo general suele ser siempre la madre, lo cual es bastante injusto. Con lo cual también, si nosotros abrimos más guarderías, lo que estamos haciendo es que los padres y las madres puedan trabajar ambos, y también vosotros pues tengáis una educación no desde los 6 años, sino desde los 0 años. Los políticos vais todos los días al Congreso. Es como vuestro colegio. Y sé que os dan materiales para trabajar. ¿Por qué no pasa lo mismo con los niños del colegio? Habéis prometido una subida. ¿Va a servir para solucionarlo? Sí, nosotros queremos que el material escolar, si no es gratis, al menos que no cueste mucho dinero como cuesta ahora. Yo, por ejemplo, este mes de septiembre, que he tenido que comprar los libros de texto para mis hijas, pues me ha costado mucho dinero. Y yo, afortunadamente, pues tengo un sueldo superior a lo que gana de media un trabajador o trabajadora. Con lo cual, si para mí ha supuesto un esfuerzo, para padres y madres que ganan menos dinero, pues supone mucho más. Lo que queremos hacer los socialistas es precisamente eso, es rebajar el precio del material escolar e incluso también garantizar que sea gratis para aquellas familias que no tienen ingresos.
mis padres llegan tarde del trabajo y no tengo tiempo para jugar con ellos. ¿Qué vais a hacer para dejar que mis padres jueguen más conmigo? Pues me lo dices o me lo cuentas. A mí me pasa lo mismo, me da mucha pena porque muchas veces llego tardísimo, he llegado incluso más tarde de las 10 de la noche, que es cuando se acuestan mis dos hijas, ¿no? Y creo que en España no puede ser estos horarios que tenemos, que empezamos a trabajar a las 9 de la mañana, paramos a comer a las 2, volvemos a trabajar a las 3:30 o las 4 y estamos trabajando hasta las 8. Y yo creo que uno de los compromisos que quiero poner en marcha es que por el hecho de ser padre o madre y trabajador o trabajadora, eso no es incompatible con poder educar a tus hijos o tus hijas, o incluso también jugar con ellos. Así que mi compromiso es que se recorten la jornada laboral, que la hagamos de 8 horas, pero de manera mucho más seguida, para que, por ejemplo, a las 6 de la tarde tu padre o tu madre pues, puedan estar en casa jugando contigo o haciendo los deberes contigo. He oído que cuando alguien tiene un hijo vais a aumentarle la paga. ¿Esa paga es para todos? Tener 2 hijos o 3 hijos, te lo digo como padre, no es lo mismo que tener uno, que cuesta dinero también. Tienes que comprar, por ejemplo, cuando eres bebé los pañales, o cuando tienes 10 años, como es tu caso, pues tienes que comprar el material escolar, o los pantalones o las zapatillas, porque además, como crecéis y los números de zapatilla pues cambian, pues más dinero que tenemos que invertir, ¿no? Y me parece bien. Entonces, claro, si tú tienes 2 hijos, pues la ayuda que necesitas por parte del Estado debe de ser un poquito mayor. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a aquellas familias que no tienen ingresos y que, por ejemplo, tienen 1, 2 o 3 hijos, pues que tengan un poquito más de recursos económicos para poder hacer frente a estos pagos que te he dicho. Desde hace tiempo, el gobierno da menos dinero a los niños. En Europa dan más. Creo que se llama PIB. Eso no es justo, ¿no? Es injusto a todas luces. Y al final el problema es que España, respecto a esos países de Europa que antes tú comentabas, sobre todo quien está sufriendo, por ejemplo, con mayor intensidad la pobreza son los niños y las niñas. Entonces el Estado, que al final somos todos, los papás, las mamás, los abuelos, las abuelas, también tú, pues lo que tenemos que hacer es ayudar sobre todo a los niños y las niñas. En España hay más de 2 millones de niños que sufren pobreza y eso significa que no tienen garantizadas las 3 comidas que puedes tener tú garantizado, que tienen mis hijas, que en fin, que tienen dificultades para poder cambiarse de zapatillas o que los pantalones se le quedan cortos pero no pueden comprar pantalones porque no tienen ingresos sus papás y sus mamás, y eso tenemos que arreglarlo. Y yo, desde luego, si tengo un compromiso es que en 4 años acabaremos con la pobreza infantil. Tengo un compañero de clase con el que todo el mundo se mete y no se atreve a contárselo a ningún mayor. ¿Vas a hacer algo para ayudarle? Sí, pero ahí sobre todo tenéis que ayudarle vosotros. A mí me parece que es muy importante que en la clase, cuando a lo mejor hay algún niño que se mete con algún otro niño o niña, pues que también vosotros le hagáis ver que esa conducta no es buena. Que al final lo importante es ser todos compañeros, aunque no juegues a la pandilla con él, pero que hay una cosa que se llama respeto. Y ese respeto es fundamental en la vida. Aquellos niños y niñas, te lo digo por experiencia, que no se respetan en clase o que no respetan a sus compañeros en clase, al final yo no les he visto acabar bien. ¿Sabes por qué? Porque se quedan solos, se quedan sin amigos. Y por eso creo que es importante también que, además de lo que podamos hacer nosotros con leyes y con mensajes, que también vosotros en la clase le digáis a aquellos niños que se comportan así que eso no está bien y ese no es el camino. Si hay un ministerio para tantas cosas importantes, ¿por qué no hay un ministerio para la infancia? ¿No somos importantes para tener un ministerio? Pues ese es un buen debate. Pero si lo piensas, la infancia lo es casi todo. Infancia, por ejemplo, es deporte. Infancia también es, por ejemplo, educación, claro. Infancia es también cultura. Entonces, yo creo que es mucho más razonable, a ver qué te parece, que en lugar de que haya un ministerio de infancia, pues que la infancia sea una política que esté en todos esos ministerios. Porque creo que al final, pues la infancia toca todas las políticas del Estado. A mí me parece que eso parece más razonable.
¿Qué vas a hacer para que todos los niños refugiados que están huyendo de la guerra encuentren un sitio seguro para vivir y no tengan que dormir en la calle? Pues ese es un problema muy grave y que no tiene fácil solución. Y hace 2 días lo estuve hablando, por ejemplo, con mi hija mayor, con Ainhoa, que tiene 10 años, que estaba haciendo un trabajo precisamente sobre los niños y niñas de Siria. Claro, ahí hay que hacer 2 cosas. Uno, a los niños y niñas que están huyendo de la guerra, lo que tenemos que hacer es darles un hogar en España. Y luego, en segundo lugar, pues hombre, todo niño y toda niña quiere quedarse en el lugar que nacen. Y lo que tenemos que hacer es acabar con la guerra en Siria. Así que aquellos que huyen, darles un hogar, que puedan ir al colegio, que se puedan hacer amigos en España, y también acabar con la guerra en Siria para que puedan regresar a su hogar o no deban de huir de Siria. Imagínate que yo pudiera votar. ¿Qué harías tú por los niños? Que tú pudieras votar. ¿Y qué haría yo por los niños? De todo. De todo porque convivo con niños muchas horas de mi día, ¿no? Me gustaría incluso más, con mis hijas, por ejemplo, cuando voy al colegio y las acompaño y conozco a sus compañeros y compañeras. Yo creo que vosotros sois el futuro y yo lo que voy a hacer es volcar no solamente todos los recursos, sino todas las políticas en que vosotros seáis felices, que podáis hacer todo lo que queráis. Y eso, al final, parecen cosas como muy difíciles o como si fuesen sueños, pero al final es muy fácil, es muy concreto. Porque, por ejemplo, antes estábamos hablando de material escolar. El decir que seáis todo lo que queráis en la vida significa tener una buena educación. Y tengáis material escolar, podáis comprender las matemáticas, la ciencia, en definitiva, que os intereséis también por la lectura. Bueno, yo, si te sirve de algo, y con esto te puedo convencer como futuro votante, seré un presidente amigo de los niños y de las niñas. ¿Alguna vez le has mentido a un niño? Hombre, no han sido mentiras, han sido estas a lo mejor mentiras piadosas a mis hijas, pues que les he dicho algunas veces que me han preguntado algo, pues en fin, les he comentado que he buscado alguna excusa. No es mentir, pero bueno, alguna mentira piadosa, pues sí que las he dicho. Pero bueno, esto queda entre tú y yo, ¿no? Que no lo vean ellas. Adiós, Pedro Sánchez.